Bien, amigos, continúan nuestros contrastes y como les había anunciado en la parte anterior de nuestro programa, vamos a estar tocando temas interesantes con lo que tiene que ver lo que ha sido tal vez ese ataque contra la naturaleza y el pueblo ecuatoriano que por muchos años sufrió de parte del Chevron Texaco con la diputada Ana Elisa Osorio, diputada al Parlamento Latinoamericano. Pero por supuesto le damos la bienvenida para que nos amplíe este tema y algo bastante interesante que no puedo evitar preguntarle debido a que es noticia y fue lo que se vivió el día de ayer, algo bastante importante, y fue entonces la visita del presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional, la solicitud de esta ley habilitante, y he escuchado y también lo que vimos, me comentaba antes de iniciar, tal vez uno de los mejores discursos que hemos visto del presidente Nicolás Maduro y esa intervención tan contundente, ¿no? Sí, bueno, Anica, buenos días, saludos a todas y a todos. Sí, efectivamente, el discurso del presidente Maduro en la tarde de ayer, tarde-noche, fue un discurso, a mi modo de ver, extraordinario. Yo creo que ese es un discurso que estoy segura que la Asamblea lo debe reproducir. Creo que hay que tenerlo como un documento de referencia en la lucha contra la corrupción. El presidente Maduro incluso, además de la contundencia, es un discurso que está muy respaldado por grandes pensadores. Y esto es muy importante porque incluso él se remonta a un decreto de Simón Bolívar, que hizo en Bolivia contra la corrupción, un decreto de guerra muerte contra la corrupción. Y fue además muy claro, muy transparente, sin miedo a afrontar las dificultades que esta lucha nos puede traer, porque efectivamente, él lo decía, aquí vamos con todo, los de cuello amarillo, los de cuello blanco y los rojos rojitos. Claro. Y así debe ser. Y quiero decirle a los que nos están escuchando que el Partido Socialista Unido de Venezuela respalda absolutamente esta batalla que inicia el gobierno bolivariano y que por supuesto estamos de acuerdo en que y respaldamos una aprobación de una habilitante para el presidente y para el gobierno bolivariano, justamente para asumir la lucha sin cuartel y justamente tratando de evitar o evitando la impunidad. Okay. Porque él también decía eso, ¿no? O sea, no podemos arrancar una batalla y empecemos a descubrir situaciones, pero después queden impunes. Claro. O simplemente váyase para su casa y se queda tranquilo. No, tiene que haber castigo, tiene que haber sanción, porque él lo decía muy bien, se trata incluso de un proceso de reeducación de nosotros los venezolanos y las venezolanas. Como decía el Che, que también lo decía el presidente Maduro, se trata de que necesitamos una nueva ética, una ética que hemos dicho que es una ética, la ética socialista, que por cierto, en los estatutos del partido está descrito todo un capítulo sobre la ética socialista, y una nueva ética que pasa por cambiar muchos patrones culturales. Eso que se ha llamado la viveza del venezolano. Claro. Es como la base objetiva para efectivamente poder cogernos lo que no nos corresponde, eso de quítate tú para ponerme yo. Sí, o sea, hay una serie de comportamientos, y que los adecos tuvieron una extraordinaria participación en eso de póngame donde haya, como decían ellos, ¿no? Y llegó un momento que se desnaturalizó y era casi vergonzoso estar en política, porque claro. Todos los políticos, me acuerdo yo claramente cuando yo empecé a incursionar en la política en los años 90, que la gente de la comunidad dice, bueno, no, pero para político, pero sí, todos son corruptos, todos son ladrones, todos son ladrones. Entonces, eso no es un tema de la Quinta República, claro. Esto es una herencia que hemos recibido y con la que tenemos que luchar para sacarla de raíz. Claro, diputada, ya para finalizar este tema, que además, como decía, es noticia, pero tenemos que abordarlo brevemente y entrar en otro ámbito. La corrupción nos ataca a todos, desde las personas que están dentro del gobierno, las personas que no están con el gobierno, porque todo lo que hacemos bien en este país, tal vez hemos sido víctimas de la corrupción de diferentes formas, al no tener terminado una obra, al que los recursos no pasen por los procesos indicados, en fin, todo. ¿Por qué? El exceso de burocracia. Claro, ¿por qué el pueblo venezolano esté en el bando, si se puede decir, que debe apoyar una ley habilitante contra la corrupción? ¿Qué beneficio directo va a traer al pueblo venezolano esto? Bueno, el saneamiento de la República.
el presidente decía que esto atenta contra la salud pública, y es el saneamiento de la república, una nueva sociedad donde hombres y mujeres podemos actuar con honestidad, con transparencia. Además hay una cosa concreta, pues, para el público, pues, si en lo erario público no es sometido al despilfarro, porque a veces no solamente es el error, sino el despilfarro o la desviación de recursos, los recursos van a alcanzar más, ¿no? Igualmente por parte del empresariado, un empresario honesto que busque una ganancia justa también va a traer beneficio para la comunidad. La lucha contra la especulación, la lucha contra el acaparamiento, todos esos son visos de la corrupción. Entonces, por supuesto que toda la sociedad, y no importa de qué ideología sea, va a estar beneficiada, porque más pasa porque toda la sociedad nos revisemos cada uno y cada uno, porque como yo lo decía antes, se trata de una cultura que se instauró hace, podemos decir, incluso del siglo pasado o antepasado. Claro. O sea, es un mal heredado, pero realmente en los últimos 50 años, bueno, se profundizó, y en el periodo de la Cuarta República fue espantoso realmente a los límites y a los niveles que llegó la corrupción en nuestro país. Así es. Bueno, lo importante de todo esto es que vamos a seguir nosotros bien pendientes de la información que se genere con respecto a esto, y por supuesto en apoyo a la ley habilitante, y lo más importante de todo es que el pueblo venezolano conozca los beneficios y el por qué se está haciendo todo esto. Así es. Claro, ahora pasando a otro tema que, como ya lo habíamos presentado, hablábamos de corrupción, que también viene muy ligado de tal vez el atropello. Vamos a hablar ahora de un atropello que por muchos años vivió el pueblo ecuatoriano, cosa que ha ocurrido también en otros países del mundo. Incluso en el nosotros. Por supuesto, también le iba a decir. Y que por 26 años, me decía que hasta el año 92, la petrolera Chevron Texaco, por supuesto, vio bastante decremento el estado natural y la población, específicamente en la parte donde operaba en Ecuador. Estamos hablando de que ya vimos en septiembre cómo tal vez se tapa la olla nuevamente de todo esto, y el presidente Rafael Correa también expuso, así como también se vio en la ONU bastante movimiento al respecto de esto. ¿Y qué nos ataca, cómo nos atañe a nosotros los venezolanos, y desde la posición que usted tiene como diputada del Parlamento Latinoamericano, esta situación? Sí, fíjate, el tema de la Chevron Texaco, la Texaco tuvo una concepción en la Amazonía ecuatoriana, durante del 62, 64 al 92. Cuando se retiró, cuando se venció la concesión y se retiró. Inmediatamente, posteriormente a que eso ocurrió, los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana que fueron afectados, porque ellos usaron tecnologías obsoletas, construyeron piscinas para los desechos de lo que llaman fosas petroleras, que llegaron llenas de crudo. Bueno, entonces significa afectación a las fuentes de agua, tanto de las aguas superficiales como de los ríos, como hemos escuchado las manifestaciones de los pueblos indígenas que han declarado cómo se han afectado, se acabaron la pesca de esos ríos, pero también de las aguas subterráneas. Y se habla incluso de afectación, incluso desplazamientos de pueblos enteros, porque sus tierras quedaron inservibles incluso para la siembra. Entonces eso causó una enorme tragedia ecológica, pero también humana. Estos pueblos se organizaron y empezaron después del año 92-94 a organizarse para demandar a la Chevron Texaco, que ya la Chevron había absorbido a la Texaco, entonces por eso les habla ahora de Chevron Texaco. Por supuesto. Y se fueron a Nueva York, porque ellos pensaban que en Ecuador no le iban a hacer caso. Claro. La Chevron Texaco no aceptaba que el juicio se abriera en Nueva York, y los tribunales de Nueva York no terminaban de aceptar la demanda, el proceso. Hasta que por fin insistió tanto la Chevron Texaco que el juicio se radicara en Ecuador, y así ocurrió. Durante varios años el juicio se fue dando entre dos partes privadas, estoy hablando de una transnacional, la Chevron Texaco, y las organizaciones de los pueblos originarios de la Amazonía. Hace pocos años, los últimos dos años, sale la primera sentencia de los tribunales ecuatorianos en contra de la Chevron Texaco.
y la multa por 9.5 millones de dólares que van a ser que será aplicado para la remediación del Amazonas. Quiero decir que hay más de 80.000 hectáreas afectadas, que hay 100 millones de petróleos perdidos en ese territorio, cosa que además que hace irreversible, eso produce daños irreversibles, porque todos sabemos que la Amazonía es, primero, que es nuestro pulmón, desde Sudamérica, es el centro de la biodiversidad también del planeta y del agua, de manera que es algo que nos afecta a todos y a todas. Por eso que lo defendemos, y además porque estamos en un proceso de integración latinoamericana donde eso es parte de nuestra América. Claro. Ellos se niegan a cumplir la sentencia, dicen que no van a pagar eso, y entonces los tribunales ecuatorianos ya en una segunda instancia le dan un ultimátum. Si ustedes no aceptan la denuncia, se les vamos a duplicar en unos próximos días, le vamos a duplicar la sentencia. Claro. Bueno, se le duplicó la sentencia, o sea que la sentencia hoy en día contra el hombre Texaco es 19.000 millones de dólares. O sea, es algo que significa mucho dinero. Eso es para indemnizar tanto a la familia como a la otra. Yo sé que está apuradita, pero para terminar, para que se entienda qué está pasando hoy. Claro. La Chevron Texaco se va a la Corte de La Haya, en Holanda, a una corte internacional. Entonces ahí ella no va a resarcir, sino va a demandar al gobierno y al Estado ecuatoriano. Y esa es la situación actual. Demanda al gobierno ecuatoriano. No es contrademanda, porque el gobierno ecuatoriano no estaba metido en esa demanda. Era el pueblo originario y la Chevron. Era una demanda privada. Se va a la Corte Internacional de Haya y demanda al gobierno ecuatoriano. Y dice que no, que esta remediación la tiene que hacer el gobierno ecuatoriano. Incluso acusa al gobierno ecuatoriano que fueron ellos que la produjeron, cuando en este caso Petroecuador en esa época nunca explotó la Amazonía. Okay. Entonces, esa demanda pone incluso, significa mucho más dinero lo que es las reservas económicas del Estado de Ecuador. Entonces, Ecuador ha pedido solidaridad internacional. El canciller Patiño estuvo en Venezuela, lo recibimos, y nosotros hicimos una convocatoria muy amplia para conformar el comité de solidaridad con Ecuador en el caso de la Chevron Texaco. Ese comité lo conformamos la semana pasada. Por cierto, hoy es la primera reunión del comité organizador, de la comisión organizadora del comité, para hacer todo un plan de difusión a lo largo y ancho del país. Estamos hablando de que más o menos unas 300 personas ya forman parte del comité, y unas 25 formamos parte de la comisión organizadora. Para llevar el debate sobre la importancia de la Amazonía, por qué nos interesa el tema de la Amazonía, y el otro tema, el tema de la solidaridad, sobre lo que son estas actuaciones, las transnacionales, que pasan por nuestras tierras, dejan desastres, se llevan millones de dólares de ganancia y nos dejan en desolación, muerte y enfermedad. Aquí en Venezuela ocurrió cuando la nacionalización Chucuta. Se fueron todas las hermanas petroleras que estuvieron aquí durante 50 años, dejaron cantidad de contaminación, y más bien el Estado venezolano, en este caso el propio Carlos Andrés Pérez, indemnizó a las pobres porque se iban dejándonos a nosotros muerte, contaminación, también fosas petroleras, de que es un modus operandi que han tenido las empresas transnacionales en los pueblos que ellos consideran que son los pueblos de los subdesarrollados, de los indios, y que nos desprecian de esa manera. Claro, diputada, para ampliar más esta información, también contextualizar lo que se está viviendo en Ecuador, nosotros vimos durante el mes de septiembre como el presidente de este país, Rafael Correa, se personó hasta allí, hizo como una inspección, un recorrido, y mostró al mundo entero lo que allí se vive. Vamos a ver parte de las imágenes y de las palabras que se dijo el presidente.